Hace algunos años decidí visitar la finca de mis abuelos en Sonsonate, cerca del volcán. Con mis primos planeamos pasar un fin de semana ahí, durmiendo en tiendas de campaña como solíamos hacer cuando éramos niños. Llegamos un viernes por la tarde y teníamos la intención de irnos el domingo por la mañana. Una vez llegamos, lo primero que hicimos fue armar las tiendas y preparar todo para la estadía. Aunque la finca tenía todas las comodidades necesarias, queríamos revivir la experiencia de dormir al aire libre. Mientras algunos primos se encargaban de preparar la carne y poner cervezas en la hielera, mi otro primo y yo fuimos a buscar leña detrás de ramas atadas con un alambre oxidado que formaban una cruz. Se lo mostré a mi primo y cuando él sacó más leña debajo apareció otra figura, hecha con ramas más pequeñas, pareciendo un muñequito. Al principio me sentí incómodo y pensé en brujería, pero intenté ignorarlo y le dije a mi primo que probablemente mi abuelo las había hecho para pasar el tiempo y que solo las había dejado ahí. Pasamos la tarde bebiendo, comiendo y disfrutando de la compañía de nuestros primos. La noche llegó rápidamente y sin darnos cuenta ya era tarde. El frío se hizo intenso debido a los árboles y algunos de los primos decidieron ir a dormir dentro de la casa. Los demás nos quedamos afuera, charlando y contando historias de miedo. Uno de mis primos mayores compartió una experiencia aterradora que él y su padre vivieron en el río una tarde, donde escucharon gritos que se transformaron en risas y luego en un llanto espeluznante. Después de todas esas historias, me sentí asustado y decidí retirarme. Tomé mi cerveza y les dije a los demás que estaba cansado. Me quedé en la tienda de campaña junto con el primo con el que fui a buscar la leña, mientras que los demás se quedaron en otra tienda. En medio de la oscuridad, me levanté con la necesidad de orinar. Sin ponerme los lentes salí y me dirigí hacia el automóvil en el que habíamos llegado. Mientras orinaba cerca de la llanta, los sonidos típicos del entorno llenaban el aire, autos pasando por la carretera, animales como vacas, gallos y cabras. Sin embargo, al voltear la cabeza, me encontré con una escalofriante visión. En un columpio, a lo lejos, vi algo moviéndose. Aunque traté de convencerme de que era uno de mis primos, el miedo se apoderó de mí y comencé a caminar rápidamente hacia la tienda de campaña. Una vez dentro, mientras me acomodaba para dormir nuevamente, escuché el sonido inquietante de una cabra. No era el sonido típico, sino un lamento de dolor, una agonía desgarradora. Mis primos, exhaustos por la bebida, seguían durmiendo, sin despertar ante los gritos de la cabra. Con temor, me puse los lentes, abrí la tienda y me asomé. Lo que vi fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Justo donde había orinado, había una cabra. Tomé una linterna y salí de la tienda con mi cuerpo temblando. La cabra se volteó, se puso de pie sobre sus dos patas y comenzó a caminar como si fuera una persona. No se dirigía hacia mí, sino hacia los columpios, que era lo único que se movía. La vi correr de repente, emitiendo sus característicos sonidos de cabra. Para mi sorpresa, subió a un columpio y comenzó a balancearse, gritando cada vez más fuerte, como si estuviera sufriendo. En ese momento, la cabra me miró fijamente y sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Después de un minuto de inmovilidad, logré moverme y corrí tan rápido como pude. Al llegar a la tienda desperté a mi primo. Salimos y ambos nos quedamos atónitos, observando a una cabra en el columpio, riendo, gritando y agonizando. De vez en cuando nos miraba, mientras la luz de la luna brillaba intensamente, permitiéndonos ver cómo movía sus patas y se sostenía en el columpio. El terror me invadió y vomité del miedo al ver cómo la cabra saltó del columpio y volvió a llorar. Corrimos hacia la casa de mi abuelo, quien nos esperaba en la puerta con un machete, temblando y pálido al igual que yo. Con la voz entrecortada y llorosa, dijo algo que me heló la sangre. Ya la había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas ni hacer lo que hizo. Decidí levantar a mis primos inventando la excusa de que mi abuelo se sentía mal, solo para tener a todos adentro. En ese momento, solo se podía escuchar el chirrido del columpio y los sonidos normales de una cabra. Los demás se durmieron, pero mi primo y yo, quienes presenciamos todo, no pudimos conciliar el sueño. Salimos a la sala y encontramos a mi abuelo llorando mientras tomaba café. Le toqué el hombro y le pregunté que qué le pasaba. Él respondió que nada, solo tenía miedo de verla caminar así y correr como si fuera una persona. Con una voz más asustada me siguió diciendo: en esta finca donde nadie más vive, tocaron la puerta una noche. Gritaban: José, José, abrime que me estoy muriendo de frío. Pero lo aterrador fue reconocer la voz. Era la de tu abuela, quien murió en el 2008. Congelado de horror, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Desde entonces evito aquel lugar y nunca volveré. La imagen persiste. Una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo y gritando. El miedo que experimenté es inolvidable. Después de ese incidente, mi abuelo también falleció al año siguiente.
y mi primo y yo juramos jamás regresar a esa finca.